Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Estamos aquí listos y preparados para traerles la última bomba, el rumor más jugoso y la información que están esperando. Espero que estén listos porque el vídeo de hoy, ay, Dios mío, es de esos que te dejan con la boca abierta, con la mandíbula en el suelo y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de uno de los actores turcos más exitosos y guapos del momento, Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. El galán que nos ha robado el corazón con sus papeles en novelas como Erkencikus y Bay Jane ha roto el silencio. Y no es un silencio cualquiera. Es una declaración que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Una declaración que, se los aseguro, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una declaración que ha generado ríos de tinta, debates acalorados y, por supuesto, una infinidad de memes. Antes de que entremos en materia y les revele todo lo que Can Yaman ha dicho, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todas las noticias. Los queremos mucho y su apoyo significa el mundo para nosotros. Además, no olviden dejarnos un comentario al final del vídeo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Ahora sí, prepárense porque aquí viene lo bueno. Can Yaman, conocido por su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo físico, siempre ha sido bastante reservado con su vida personal. Rara vez concede entrevistas extensas y, cuando lo hace, suele centrarse en sus proyectos profesionales. Es un hombre que prefiere que su trabajo hable por sí mismo. Por eso, cuando vimos que había emitido un comunicado, casi nos caemos de la silla. Fue como si un trueno hubiera resonado en el firmamento del mundo del entretenimiento. ¿Qué es lo que ha dicho Can? Pues bien, para entender la magnitud de sus palabras, tenemos que remontarnos un poco a los últimos meses. Can ha estado trabajando intensamente en varios proyectos internacionales, consolidando aún más su carrera. Lo hemos visto en Italia, en Hungría, demostrando que su talento no tiene fronteras. Que es un ciudadano del mundo, un artista que conquista corazones en cada rincón del planeta. Pero junto con el éxito también han surgido rumores, especulaciones y, como siempre, muchas críticas. La fama, como sabemos, tiene dos caras, la del brillo y el glamour, y la de la envidia y la maledicencia. Durante mucho tiempo Can ha optado por ignorar los comentarios negativos, las noticias falsas y los ataques personales. Ha preferido concentrarse en su trabajo y dejar que sus logros hablen por sí mismos. Ha sido un estoico, un hombre que ha sabido capear el temporal con elegancia y discreción. Sin embargo, parece que ha llegado a un punto de inflexión. Un punto en el que ya no puede callar más. Un punto en el que siente la necesidad de alzar la voz y defenderse. Un punto en el que decide tomar las riendas de su narrativa y contar su propia verdad. En su declaración, que fue publicada en sus redes sociales y que luego fue replicada por todos los medios de comunicación, Can Yaman aborda directamente las críticas que ha recibido en los últimos tiempos. No se anda con rodeos, no utiliza eufemismos. Es directo, claro y contundente. Habla desde el corazón, con la honestidad que lo caracteriza y con la valentía de quien no tiene nada que ocultar. Una de las principales acusaciones que se han hecho contra Can es que su éxito se debe únicamente a su apariencia física. Que es guapo, sí, pero que no tiene talento real. Que sus papeles en las novelas son fáciles y que cualquiera podría interpretarlos. Que es simplemente una cara bonita, un producto prefabricado por la industria del entretenimiento. Can responde a esto con humildad, pero también con firmeza. Reconoce que su apariencia puede haber abierto algunas puertas, pero asegura que ha trabajado muy duro para perfeccionar su técnica actoral y para ofrecer interpretaciones convincentes. Dice textualmente: sí, soy consciente de que mi aspecto es un factor. No lo niego. Pero detrás de esa apariencia hay años de formación, de esfuerzo, de sacrificio. He estudiado actuación, he tomado clases de canto, he practicado artes marciales. No soy solo una cara bonita. Soy un actor que se toma su trabajo en serio. Y vaya que se lo toma en serio. Can se ha dedicado en cuerpo y alma a su profesión, preparándose a conciencia para cada papel y entregándose por completo a cada personaje. Otra crítica recurrente que ha enfrentado Can es su supuesta actitud arrogante y egocéntrica.
Algunos medios y algunos usuarios de redes sociales lo han tildado de ser un divo, un engreído que se cree superior a los demás. Un hombre que se ha dejado cegar por el éxito y que ha perdido el contacto con la realidad. Khan también se refiere a esto en su declaración, mostrando un lado mucho más vulnerable y humano. Explica que a veces su actitud puede ser malinterpretada. Que no siempre es fácil lidiar con la presión mediática y con la constante atención del público. Que a veces se siente abrumado y que eso puede hacer que parezca distante o incluso grosero. Pero insiste en que no es su intención ofender a nadie. Que valora mucho el apoyo de sus fans y que trata de ser siempre respetuoso con sus colegas y con la gente que lo rodea. Que en el fondo es un hombre sencillo y humilde, agradecido por todo lo que ha logrado. No soy perfecto, afirma Khan. Cometo errores como todo el mundo. A veces digo cosas que no debería decir, a veces hago cosas que no debería hacer. Pero estoy aprendiendo, estoy creciendo. Y siempre trato de ser mejor persona, mejor actor. Y es que como todos nosotros, Khan está en constante evolución, aprendiendo de sus errores y esforzándose por ser una mejor versión de sí mismo. Pero la parte más impactante de la declaración de Khan Yaman es, sin duda, la que se refiere a su vida amorosa. Como saben, Khan ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido objeto de intensa cobertura mediática. Cada uno de sus romances ha sido diseccionado, analizado y comentado hasta la saciedad. Algunas de ellas terminaron de forma abrupta y rodeadas de controversia. Y en cada ocasión, Khan ha sido blanco de críticas y acusaciones. Se le ha juzgado con dureza, se le ha señalado con el dedo y se le ha convertido en el centro de la polémica. En su declaración, Khan aborda directamente estos temas. Admite que ha cometido errores en el pasado. Que no siempre ha tomado las decisiones correctas. Pero también defiende su derecho a la privacidad y a vivir su vida amorosa como le plazca. Que es un hombre libre y que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones sentimentales. Sí, he tenido relaciones que no han funcionado, reconoce Khan. Y sí, he sufrido por amor. Pero, ¿acaso eso me hace ser una mala persona? ¿Acaso eso me convierte en un monstruo? Soy un ser humano con sentimientos y emociones. Tengo derecho a enamorarme, a desenamorarme, a cometer errores. Y no voy a pedir perdón por eso. Y es que al final, todos tenemos derecho a buscar la felicidad y a encontrar el amor, aunque a veces nos equivoquemos en el camino. Khan también aprovecha su declaración para desmentir algunos de los rumores más escandalosos que han circulado sobre su vida personal. Niega rotundamente haber sido infiel, haber maltratado a ninguna mujer y haber tenido problemas con la justicia. Asegura que todas esas acusaciones son falsas y que han sido inventadas para dañar su imagen. Que es víctima de una campaña de desprestigio y que está dispuesto a defender su honor y su reputación. Entiendo que mi vida interese a la gente, dice Khan. Pero hay líneas que no se deben cruzar. No se puede inventar historias, no se puede difamar a una persona sin pruebas. Eso es injusto, eso es cruel. Y no lo voy a tolerar más. Y es que, como bien dice Khan, la libertad de expresión tiene límites y no puede amparar la difamación y la calumnia. La declaración de Khan Yaman ha generado una enorme reacción en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos lo han aplaudido por su valentía y su honestidad. Lo han considerado un ejemplo de integridad y autenticidad. Otros lo han criticado por considerar que su declaración es una forma de victimizarse. Lo han acusado de buscar la compasión del público y de no asumir la responsabilidad de sus actos. Pero independientemente de las opiniones individuales, lo cierto es que Khan ha logrado poner sobre la mesa temas importantes como la presión mediática, la privacidad y el derecho a la defensa. Ha abierto un debate necesario sobre los límites de la fama y la responsabilidad de los medios de comunicación. Y lo más importante, Khan ha demostrado que es una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Un ser humano que se equivoca, que aprende y que lucha por ser feliz. Y eso, al final, es lo que importa. Que detrás del galán de telenovela hay un hombre de carne y hueso, con sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. En resumen, Khan Yaman ha roto el silencio y ha lanzado una declaración explosiva en la que aborda las críticas que ha recibido, defiende su talento y su trayectoria, y desmiente los rumores sobre su vida personal. Una declaración que ha generado un gran debate y que ha puesto de manifiesto la complejidad de la fama y la presión mediática. Una declaración que sin duda marcará un antes y un después en su carrera.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante la declaración de Can Yaman. A mí personalmente me parece que ha sido muy valiente al alzar la voz y al defenderse de las acusaciones que ha recibido. Creo que ha demostrado una gran fortaleza y una admirable capacidad de resiliencia. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho? ¿Creen que ha sido sincero? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus ideas, sus reflexiones y sus opiniones. Este es un espacio para el debate y la conversación. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Denle un like, compártanlo con sus amigos y sus familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su suscripción es la gasolina que alimenta nuestro motor creativo. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Ciao. Y recuerden, manténganse guapos y apasionados. Hasta la próxima, mi gente.